Hola, hola, bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de este medio. Queremos en esta tarde llevarles otra predicación acerca de Efesios. Queremos saludarlos, saludar a cada familia que está en esta sintonía. Queremos decirles que los amamos, que estamos orando por cada uno de ustedes, por las familias en Tultitlán y en Chimalpa. Y nuestro deseo es de que cada uno de ustedes pueda tomar esta palabra que vamos a estar dando. Nuestro tema de este mensaje número 15 es Espíritu de sabiduría y de revelación para abrir los ojos del corazón. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea el que se glorifique en esta hora y que Él sea el que nos lleve para que podamos recibir esta enseñanza. Oremos. Padre Celestial, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Oramos, Señor, para que tú seas a través de nuestros hermanos, que así como el apóstol San Pablo oraba, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo. Señor, en esta hora estamos aquí y queremos que nos sigas hablando. Gracias por tu hablar, gracias por esa pureza que nos das cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues este es el mensaje número 15 de Efesios. Nuestra lectura bíblica es Efesios 1, 15 al 18. Dice de la siguiente manera: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces tenemos que ver todas estas verdades que nos presenta el apóstol San Pablo. Cuando nosotros vamos a Mateo 28, 19, porque ahí habla del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahí podemos ver nosotros al Dios triuno. Y nos damos cuenta, ese sembrar de la semilla ahí no es para bautizar o más bien es para bautizar a los gentiles dentro del nombre. En ese nombre se nos declara en Mateo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No debe ser una fórmula del bautismo. No debemos de usarlo como una fórmula de bautismo, sino que a los gentiles nosotros tenemos que introducirlos y meterlos en ese nombre. A través de toda la epístola, esa semilla se desarrolla para que lleguemos al final de la Biblia en Apocalipsis, donde vemos la cosecha. Entonces, en esta hora es bien importante que nosotros podamos poner nuestra mente en el Espíritu, pidiendo al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender lo que el apóstol Pablo nos está presentando. Entonces, vemos claramente lo que dice el apóstol San Pablo aquí en este lugar. La realidad es de que nosotros tenemos que presentar el Dios triuno a las personas para que ellos sean metidos en el nombre del Dios triuno. La razón por la cual el apóstol dice para alabanza de su gloria, lo dice en los versículos 6, 12 y 14 de Efesios, es que nosotros tenemos que entender claramente que el Dios triuno se habla ahí. Entonces lo leemos ahí en Mateo 28, 19 y vuelvo a repetirle, no es una fórmula de bautismo para los gentiles, sino que es una enseñanza en la que se debe introducir a los gentiles dentro de ese nombre. Por eso Pablo aquí nos lo presenta a nosotros. Veamos lo que verdaderamente es ser introducidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no entendemos cómo nos lo presenta el apóstol San Pablo, porque ese es un asunto de esa semilla, porque esa semilla es para el reino. O sea que está en el libro de Mateo, porque Mateo nos mete al reino, lo cual significa que el Dios triuno para nosotros, como la vida que está dentro de nosotros, debe ser entendida, porque si nosotros no la entendemos, vamos a creer que es una fórmula de bautismo. No es una forma de bautismo, sino es una realidad que debe de estar en nosotros internamente.
Entonces veamos la realidad que es lo siguiente, que Pablo pone que Dios como Padre, de los versículos 3 al 6 de Efesios 1, Él merece alabanza porque Él nos escoge y nos predestina. O sea que Dios en los lugares celestiales determinó como Padre que nosotros somos escogidos y predestinados. Y aquí en la tierra, cuando nosotros ya estamos aquí, Él nos llama. Y por eso en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Allí nos muestra al Hijo. O sea que lo que el Padre planificó, lo que el Padre se propuso desde antes de la fundación del mundo, el Hijo lo logra. El Hijo es el Dios mismo encarnado, pero Él lo logra como Hijo. Como Hijo logra, de acuerdo a este versículo, nuestra redención. Pero como Padre ya había dado a nuestro escoger y predestinar. Pero aún hay una tercera parte que es el Espíritu, y eso lo encontramos en el versículo 13 al 14. Dice, en quien vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí nos presenta al Espíritu. Entonces nosotros podemos ver claramente que la semilla que se sembró en Mateo se desarrolla en las epístolas, y Pablo la presenta de una manera tan clara que nosotros entendamos lo que significa introducir a los gentiles en el nombre que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que los gentiles sepamos este propósito o este proceso que Dios ha llevado para alcanzar en nosotros, para darnos la adopción, porque es la meta, para glorificarnos en nuestros cuerpos, porque Él se propuso que el propósito que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo se cumpla en nosotros cuando se termine el tiempo. Por eso lo leemos en el versículo 10 que dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los tiempos se tienen que cumplir, ya hemos explicado eso con anterioridad, y los tiempos que estamos hablando que se tienen que cumplir o que se tienen que terminar es el tiempo del pecado, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia y del reino, y en eso se concluyen los tiempos, se acaban los tiempos, y cuando los tiempos se acaban, nosotros entramos a la eternidad porque es el cumplimiento y la consumación de los tiempos. Entramos todos los cristianos glorificados para ser adoptados como hijos de Dios en la Nueva Jerusalén. De hecho, todos los cristianos son hijos de Dios. Entonces, Efesios está lleno de hechos espirituales que nos revelan el misterio de la voluntad de Dios. No obstante, para muchos cristianos, este libro de Efesios permanece cerrado. A pesar de que leemos, no entendemos las palabras. O sea que no se han entendido de lo que Dios quiere revelar a los cristianos ahí. Es decir, no han captado la revelación de su contenido. Esto tiene que ver con el asunto de muchos cristianos. Solo tienen el conocimiento mental y no pueden captar la realidad de los libros de la Biblia. Pidámosle al Señor que en esta oración de Pablo sea una realidad en nosotros, porque fue eso por lo cual oró Pablo, para que los efesios tuvieran las herramientas necesarias para poder ver la visión. Si Dios no abre nuestros ojos, uno no puede ver la visión del mensaje de este libro. Y este es aquí en el caso de Efesios. Leamos una vez más Efesios 1, 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al leer todo esto es algo maravilloso. Necesitamos de la gracia de Dios para que no solo tengamos un conocimiento mental de la palabra de Dios, porque una cosa es entender las palabras escritas y otra cosa es recibir luz y revelación de lo que nosotros leemos. Efesios es una epístola que no vayamos a creerla que es fácil de entenderla. Es una epístola difícil de poder ver en ella lo que Dios quiere realmente que veamos. Por ejemplo, en el 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significan las bendiciones y cuáles son las bendiciones de este versículo? Nosotros hemos visto que Dios mismo, como Dios triuno, se ha dado a nosotros.
Entonces podemos ver claramente que el Padre está en el 3, en el versículo 3 al 6, el Hijo está en el 7 al 12 y el Espíritu está en el 13 al 14. Así que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu, Él se da a nosotros y dice que todo eso es para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos que alabar al Padre, tenemos que alabar al Hijo, tenemos que alabar al Espíritu. No son tres dioses, no son tres dioses, sino un Dios que pasa por un proceso para alcanzar y ejecutar todas las bendiciones que Él nos dio en los lugares celestiales. Entonces, en lo que concierne al mensaje de hoy, esta porción que estamos considerando de Efesios 1, ahí vemos la primera oración de Pablo. Él oró a Dios, dice que él ora a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y él también ora al Padre de gloria. Demos cuenta que el hablar de Pablo no es un hablar suelto, no es un hablar descuidado. Él está diciendo aquí que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pero veamos todo lo que está implícito en estas expresiones tan cortas. Pero si no les ponemos atención, ahí están implícitos 5 asuntos importantes. Ahí está la creación, ahí está la encarnación, ahí está la redención, ahí está la regeneración y ahí también está la expresión. Antes de la creación Dios estaba solo, Él estaba sin tierra, sin universo, pero Él tenía una expresión. Pero luego cuando Él hizo la creación, Él vino no solamente a ser el creador, pero después de que Él fue el creador, el paso siguiente fue encarnarse. Por tanto, nosotros podemos ver que el creador entró en su criatura, que es el hombre. Él se hizo uno con el hombre. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Dios estaba aquí. El creador se puso dentro de la criatura y después se fue a la cruz. Allí efectuó la redención y como resultado, sus criaturas caídas fuimos redimidos, regenerados, nacimos de nuevo para llevarnos a ser los hijos del Padre, que seamos su expresión. No es simple el hablar de Pablo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, solo en esa expresión, el Dios es el Creador y la palabra Jesucristo sabemos que es la palabra Jesús en la encarnación y Cristo es la resurrección. Luego dice que nosotros también al estar Cristo en la expresión de Dios a través de nosotros, entonces todo lo que está implícito en estas pequeñas frases nos debe de impresionar. Llegará el día en que nosotros seamos glorificados y cuando nosotros seamos glorificados, nosotros vamos a expresar a Dios en su totalidad. El título de nuestro mensaje es que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que sean abiertos nuestros ojos del corazón o del entendimiento. Si Dios abre nuestros ojos, nosotros vamos a ver las cosas que estamos hablando. Hay muchos hermanos que Dios no les ha abierto sus ojos y por ello no pueden alcanzar a ver lo que estos títulos están implícitos. Estos títulos no son simples porque tienen muchas riquezas reveladas. Si Dios no le abre los ojos a los hermanos no pueden ver y no pueden explicar estos títulos. Porque Dios es creador, Señor Jesucristo es la encarnación y también es redentor y también en resurrección Él nos hace nacer de nuevo. Y como Padre de gloria, Él es la fuente de la expresión. Pongamos atención a lo que Dios nos quiere revelar a través del apóstol San Pablo. Orando Él y debemos entender que si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros no vamos a poder ver lo que el Espíritu de sabiduría nos transmite. Aquí hay dos cosas que son importantes. Primero, nosotros tenemos que saber que tenemos un espíritu de sabiduría, o sea que dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu habita la sabiduría que es Cristo. Y cuando nosotros sabemos que tenemos un espíritu de sabiduría, aún así tenemos que pedir a Dios que abra nuestros ojos del corazón para que podamos alcanzar a ver la revelación que Dios nos quiere dar. Aparte de orar para que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación, dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. A ese Dios fue al que Pablo oró. Ese Dios es el Padre de gloria y es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. A Él se dirigió y nosotros podemos ver que le pide revelación. ¿Qué es revelación? Es importante considerar este punto. ¿Qué es revelación? Esta palabra en el griego significa correr el velo. Es el acto de quitar un velo, o sea que nosotros en nuestro espíritu tenemos a Dios. Nosotros estamos mezclados con Dios en nuestro espíritu,
Pero aun cuando nosotros estamos con Dios en nuestro espíritu, porque así lo declara Pablo, aparte de eso, aparte de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros, y el Espíritu de sabiduría y de revelación, tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos, en los ojos del corazón. Si nosotros no le oramos a Dios, aunque tengamos a Dios como nuestra vida, Él no se va a revelar, y sabemos que en la práctica así es. Hay muchos cristianos que aman a Dios. Hay muchos hermanos que tienen la vida de Dios con ellos, pero ellos no tienen la revelación divina. No entienden Efesios. ¿Saben lo que Dios ha hecho por ellos? Leen y leen una vez más la epístola a los Efesios, pero no ven el propósito divino como tú y yo lo estamos viendo. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque Dios ha abierto nuestros ojos. Entonces, Dios nos da su Espíritu para que su Espíritu nos guíe a toda la verdad. Pero tenemos que pedirle al Señor que ese Espíritu que nos guía a toda la verdad y que es el Espíritu de sabiduría y de revelación, que nos lleve al suministro de abrir nuestros ojos, porque Dios quiere que nosotros conozcamos su administración divina. Efesios es para conocer la manera en que Dios se dispensa a su pueblo. Tenemos que pedir a Dios que nos abra ese entendimiento, porque la sabiduría que está aquí en la Biblia es más profunda que la inteligencia. Porque podemos nosotros ser inteligentes, personas astutas. Nosotros podemos tener mucha inteligencia humana, pero la sabiduría se encuentra principalmente en nuestro espíritu. Amén. Nos sorprendería que aquí nos dijera que en la Biblia que pidiéramos al Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de Gloria inteligencia para entender sus cosas. Sin embargo, aquí nos dice que nosotros necesitamos sabiduría, porque nosotros necesitamos la persona de Cristo. Cristo es la sabiduría, lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 1:30, que por Dios nos ha hecho sabiduría. Nosotros no necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser sabios, que es diferente. Nosotros sabemos que hay muchos predicadores que son inteligentes, pero no son sabios. Hay muchos hermanos que son astutos, son buenos negociantes, son personas profesionales muy listas, pero no tienen sabiduría. Porque una cosa es ser astuto y otra cosa es ser sabios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, y por eso Pablo oró por nosotros, porque después de la sabiduría viene la revelación. Después de la sabiduría de Dios, Dios puede abrir nuestros ojos para que nosotros alcancemos a ver la economía divina. Nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos revelación, porque la revelación viene después de la sabiduría, porque la revelación es corrernos el velo para que podamos ver con claridad lo que Dios ha propuesto para nosotros. Ninguno de nosotros va a conocer todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí si Dios no le abre sus ojos, si no le dan un entendimiento correcto de lo que se ha propuesto hacer a través de nosotros. Nos gozamos por el hecho de saber que tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación y que nuestros ojos hayan sido abiertos. Nosotros debemos orar para que nuestros ojos sean alumbrados para el pleno conocimiento. El 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros podemos tener la habilidad de conocer las cosas espirituales. O sea que hay hermanos que son habilidosos para conocer las cosas espirituales. Pero además de eso, necesitamos revelación, porque nosotros necesitamos el pleno conocimiento de Dios. La palabra conocimiento pleno es el conocimiento total. Nosotros tenemos que conocer a Dios totalmente. Por eso hemos orado siempre a Dios pidiéndole que nos revele todo lo que podemos recibir aquí en la tierra. Tenemos que orar para que Dios nos dé a predicar en este tiempo. No queremos pasar siendo ignorantes de muchas cosas que Él nos ha preparado para este tiempo, porque no queremos caminar ciegas. Que Dios abra los ojos de nuestro corazón. Dios puede abrir los ojos de nuestro corazón. ¿Sabías tú que tu corazón tiene ojos? O sea que muchas personas no se han preocupado por ver. Ellos están conformes con lo poquito que saben. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente de ojos sanos, de ojos abiertos. Por eso cuando vamos a Apocalipsis, nos dice que tenemos que comprar colirio para que veamos. Leamos Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8 y dice lo siguiente.
Yo conozco tus obras, y aquí pues, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna del templo, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, nos habla de que nosotros si tenemos oído, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros vemos al final de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos ha dado la grande bendición de que nosotros podamos oír la voz del Espíritu. Porque al oír la voz del Espíritu, nosotros podemos ser abiertos de nuestros ojos. Y Dios quiere restaurarnos de la vista. Al final de la Biblia dice que compremos colirio, porque Dios quiere que nuestros ojos estén bien abiertos para poder ver todo su propósito. Dios se ha propuesto que nosotros tengamos ojos muy sanos para que podamos ver su propósito. Y ese es el objetivo del mensaje de hoy, que tengamos los ojos bien abiertos para que nosotros podamos ver el propósito divino. Pero eso no va a suceder si nosotros no oramos. Recuerda eso, no va a suceder si nosotros no oramos. A la oración de Pablo Dios le contestó, porque Dios a todas las edades ha ayudado a muchos hermanos para que puedan ver. Y nosotros estamos en este tiempo que hay tanta oscuridad. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver. Si le oramos y le decimos: Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender tu propósito. Pablo, vemos que él procuró siempre desempeñar bien el propósito de Dios, y él procuró dar el consejo de la palabra del Señor. Entonces, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Si Dios alumbra nuestro entendimiento, nosotros venimos a ser las personas que entienden todo lo que Dios se ha propuesto lograr a través de nosotros. ¿Cómo estudiar? Cuando nosotros leemos los escritos de Watchman Nee, él dice que la única manera que nosotros podemos ser predicadores de la palabra que no erran el blanco es cuando nosotros somos personas puras. Es cuando nosotros somos las personas que tenemos la conciencia limpia. Y es lo relacionado a Mateo 5:8. Si vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 8, y dice lo siguiente. Mateo capítulo 5 dice, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto está relacionado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que no se nos olvide que nosotros los predicadores debemos tener un corazón limpio, porque con un corazón limpio, de acuerdo a la pureza de la palabra, uno tiene ojos abiertos. Por eso dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nos está diciendo que si nosotros somos las personas que tenemos un limpio corazón, que tenemos una conciencia pura, entonces nos va a ser muy fácil predicar el Evangelio. Entonces tenemos los ojos abiertos, podemos ver a Dios. No es que nosotros lo veamos físicamente, sino que podemos ver que se está formando en nosotros a medida que somos puros, a medida que nosotros somos irreprensibles. Entonces Cristo se está viendo, y entonces no solamente vamos a tener una mente sobria, sino que vamos a tener una actitud amorosa, estar con una voluntad sumisa. Nuestro intelecto, sentimiento y voluntad serán todas sumisas a Dios. Estamos hablando de nuestro corazón sumiso a Dios. Nuestra mente va a ser sobria porque nuestra inteligencia, nuestra actitud, que son nuestros sentimientos, van a ser sentimientos amorosos para la obra de Dios y para los hermanos y para la gente.
y vamos a tener una voluntad sumisa porque vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y esa es una alma rendida. Vamos a rendir totalmente nuestra alma. La carga entonces en esta hora es que Dios alumbre nuestros ojos para que tengamos un entendimiento correcto. Entonces vamos a tener un entendimiento correcto y entonces vamos a poder entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Amén. Entonces, espero haberte ayudado a conocer estas expresiones que Pablo usa. En el próximo mensaje estaremos tocando o abarcando más de estas expresiones, pero nuestra carga en esta hora ha sido así, que Dios abra nuestros ojos y nos da claves a nosotros, y la clave es de que nosotros oremos para que Él abra los ojos de nuestro corazón, para que nosotros lo podamos ver, porque no es fácil predicar la palabra si Dios no abre nuestro entendimiento. Entonces aquí el punto que encierra todo es de que nosotros aprendamos a orar pidiendo al Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo y al Padre de gloria, un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero recuerda pues que tenemos que orar siempre cada vez que vamos a meternos al pensamiento de la palabra de Dios, y especialmente en Efesios. En Efesios tenemos que meternos con la cabeza, con nuestra cabeza metida al cielo, porque no es cualquier cosa. Efesios nos trata sobre a bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y por eso estamos viendo todo esto, hermano, pero veamos que lo que se nos pide claramente a nosotros es que tengamos un corazón limpio, una conciencia pura, para que podamos ver a Dios, para que podamos predicar la palabra sin ningún estorbo, sin ningún impedimento. Así que creo que han estado claros los conceptos que manejamos en este mensaje, y pues seguimos siendo esenciados, seguimos orando al Señor para que Él sea el que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Oremos en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, nos has guardado, Señor, has sido maravilloso. Y te pedimos, Padre, que siga siendo con nuestros hermanos que están desde casa viendo esta transmisión, que podamos ser constituidos de tu palabra cada día, que podemos ser esenciados, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Gracias por visitarnos una vez más. Gracias, Señor, porque nos muestras cómo es que tú, Señor, abres nuestro entendimiento, cómo es que tú, Señor, abres el panorama bíblico a nosotros. Por eso tenemos que orar, tenemos que pedirte, Señor, que podamos ejercitar nuestro espíritu donde está el espíritu de sabiduría. Gracias en esta hora, gracias por cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.